Bueno, maestro, nos estaba comentando una anécdota muy curiosa y graciosa sobre Vargas Llosa y esta novela La Casa Verde. Sí, sobre el personaje que se llama ahí Chápiro Seminario. Bueno, ya acabó ahí, ¿no? Ahí acabó. Sí, sí, ahí quedó, pero en esta segunda parte, bueno, nos quedamos con la duda de qué significa Vargas Llosa para la literatura latinoamericana y universal. Bueno, yo creo que Vargas Llosa tiene garantizada, digamos, una lectura futura por mucho tiempo, Ujú. porque los premios Nobel tienen una especie de aurora, de aureola, ¿no? Es decir, ¿por qué le dieron el premio Nobel? Y aunque sea solo por eso, se le da sus novelas que están traducidas a muchos idiomas, ¿no? Pero Pero perdurará, porque no todos los premios Nobel perduran en el tiempo. bueno, hay una cosa que yo más o menos he comprobado. Mm. Al contrario de lo que algunos dicen, no hay ningún premio Nobel malo. Ninguno es malo. Puede ser que en el momento que le dieron el premio se haya discutido, pero después, digamos, aunque tenga muchos menos lectores, persiste. Ya. Yo en los años 60, eh, que estaba ya en la universidad, volví a Piura, o volvía con frecuencia, y bueno, vivía con mi padre, ¿no? Y en una ocasión él compró una colección de muchos premios Nobel, algunas novelas de todos los premios Nobel hasta ese momento, y yo las leí casi todas, pero las leí porque él me dijo esto. Ujú. Aquí sí, Sí, acá estoy compartiendo una fotografía de, bueno, de su infancia que Fernando nos comparte. sí, Pero esas, continuemos con lo de Vargas Llosa, de ahí continuamos con un repaso ya, biográfico. ya. Entonces mi padre me dijo que no había ningún premio Nobel que fuera, digamos, que no mereciera ser leído. Y yo lo he comprobado. ¿Por qué? Porque he leído algunos premios Nobel que no contaban con el beneplácito público. Por ejemplo, Winston Churchill, que no escribía novelas, que era historiador, pero Él sus próceres escribió discursos, me parece, ¿no? Discursos. no, y escribió estudios. Y Tiene varios tomos de historia, me parece, creo. exacto, y es muy bueno, es muy bueno. Bueno, entonces Vargas Llosa tiene un conjunto de novelas que soportan, digamos, el paso del tiempo. Una es La ciudad de los perros, otra es La casa verde, otra es Conversación en la catedral, otra es La guerra del fin del mundo La fiesta del chivo. y otra es La fiesta del chivo. Esas novelas, nada más que esas, pero no solo esas, son novelas que, a mi juicio, están perdurando y perdurarán. Yo agregaría dos más, Historia de Bueno, Maita y El sueño del Celta. bueno, y a mí me gusta mucho El Señor Salta. La historia de Maita me gusta un poco menos, confieso, pero creo que son buenas. En cambio, esas novelas, digamos, de corte muy amoroso, las novelas de Don Rigoberto, esas no me parecen tan buenas. A mí me Novelas gustan. eróticas, ¿no? En- Bueno, Vargas Llosa de cuando en cuando tiene cosas muy buenas de erotismo, pero no es el Su rubro punto donde fuerte, destaque más, donde destaque más. claro, no es su punto fuerte. Tampoco la Sí, novela romántica cuando intentó con Travesuras de la Niña Mala. sí, que no es mala novela, pero no es extraordinaria. Así No, no es, es su punto fuerte, obviamente. sí. El humor, me parece que el humor cuando lo descubre con, a ver, Pantaleón y las visitadoras, luego la tía Julia el escribidor. Esas son buenas novelas, sobre todo La tía Julia, a mí me parece bastante mejor. El problema con Pantaleón es que hay algunos clichés, digamos, el cliché de la mujer, digamos, absolutamente erótica, ¿no? Bueno, es parte de del ambiente donde se desarrolla la novela, en la selva. Sí, sí, sí. Y además todo está exagerado, mejor dicho, todo es irónico en esa novela. Sí, Me sí. parece que
también tranquilamente podrían entrar como novelas perdurables, tal vez en un segundo orden o tercer orden. Ah, no, sí, pero es que un premio Nobel, cuando es premio Nobel, pues todo se vuelve interesante. Ah, Cuando, bueno, pero hay cuando novelas que uno, son más interesantes que otras. claro, Es, pero hay autores, por ejemplo, que las circunstancias políticas los vuelven a poner en primer plano. Y el ejemplo que pongo es a Albert Camus. ya, Digamos que en vida tuvo polémicas con su amigo cercano Sartre, sí, y Sartre, en cambio, que aunque ganó el premio Nobel, no lo recibió. Como que el tiempo ha sido más duro con él, y hay menos partes de Sartre que se lean ahora con entusiasmo, pero siendo muy bueno. sí, Este, yo no dudo de la calidad de los premios Nobel, yo no, dudo, pero él no es premio Nobel, digamos, porque no lo recibió, pero quiero decir que un autor muy leído en un momento puede dejar de ser leído por otras razones, ¿no? claro, no necesariamente ser premio Nobel te garantice la inmortalidad. Esa es mi opinión muy personal, obviamente, ¿no? Ya, está bien. Y bueno, ahora vamos a explorar un poco la biografía, ¿no? Fernando tiene una serie de fotografías para repasar la vida y obra del maestro Marco Matos. A ver, Fernando, coméntanos de esta foto en particular. Maestro, buenas noches. Sí, ¿Usted se acuerda los tiempos en que vivía su infancia en Piura? Los sí, sí años me acuerdo. Bueno, me acuerdo de 40, muchas cosas y de otras no, pero 50, claro. sí, Cuando todavía existía el famoso malecón con todo su parafernalia y su belleza, que hoy ya está obviamente casi olvidado. Cuando había todavía el puente viejo, maravilloso que estaba ahí todavía, el sí, yo me puente acuerdo de bien de eso, tabla, sí. ¿cierto? Claro, en esa época, maestro, usted ya tenía una vocación literaria desde que era muy pequeño. Usted ya, como dice su papá, usted lo obligaba a leer, le daban instrucciones sobre lo Bueno, mejor de leer. yo Ya no, yo tenía. no era consciente que tenía una vocación literaria, Ujú, pero de lo que sí era consciente es que me gustaba la literatura. ya, O sea, me gustaba la poesía particularmente, y mi padre dejaba libros, digamos, al alcance de mi mano, pero no me decía: lee este libro. Pero yo, claro, curioseaba, y yo me acuerdo haber leído, bueno, primero una colección para niños que es de un autor brasileño muy bueno, Monteiro Lobato, que es un cuentista excepcional también, eh, que eran como 20 tomos. Y la segunda cosa es que mi padre me contaba las mil y una noches, me las contaba. Yo imagino que leía un capítulo y, bueno, me lo contaba, y también después leí las mil y una noches. Pero en poesía, lo que me gustó primero fue los poetas chinos, que mi padre tenía varias versiones, varias en español, ¿no? Y yo hasta ahora me sé un poema chino de memoria, que es de Li Po. oh, sí, En la maravilloso, noche, maravilloso. cuando regreso a mi casa, después de probar del rubio vino el placer, aunque vaya solo, somos siempre tres, contando a la luna que vi en el cielo y a mi sombra que se enreda en los pies. Es una versión española, se nota un poquito eso, pero el poema es muy bueno. Y resulta que había este, un diplomático chino en España, eh, cuyo nombre eh, o apellido se parecía a algo así como Juan en español, pero era en chino otra cosa, ¿no? Y su hija se hizo traductora, Marcela de Juan, así firma en español, que es una mujer nacida en España, de padre chino y de madre belga, y esa es la principal traductora de poesía en el siglo XX, porque, digamos, empezó en 1913 y vivió muchos años, y hasta llegó a traducir poemas de Mao Zedong. En su última versión hay poemas de Mao Zedong. Eso es bastante, que una traductora haya durado tanto. Y después hay otros autores españoles que no han traducido directamente, pero han acomodado las traducciones de poetas españoles, de poetas chinos. Bueno,
Acá podemos nacimiento, ver la foto, ¿no? Me parece de su señor padre. don Néstor Sí, esta Martos. es una foto clásica de mi padre que se llamaba Néstor Martos. Él filmaba Néstor S. Le gustaba ponerse la S que era Samuel, el nombre de su padre. Néstor S. Martos, así se Me firmaba él. parece que su señor padre conoció a un joven Vargas Llosa en Piura. Sí, sí, Vargas Llosa estuvo 2 veces en Piura, Mm, en tiempos diferentes. En ujú, 1945, me parece, cuando estudió en primaria, ya, y en 1952, que estuvo en secundaria. Y el colegio donde estudiaba, que se llamaba San Miguel, quedaba en una plazuela que se llama Merino, que hasta ahora existe. Después se transformó en Colegio de Fátima, Colegio de Mujeres, y el Colegio San Miguel se trasladó a otro lugar. Pero Vargas Llosa vivía exactamente a media cuadra del colegio, Al frente. ¿no? Sí, Vivía al frente. Sí. en una calle que se llama Tacna. Ah, Y la famosa calle Tacna que lo he leído en varias novelas de Miguel Gutiérrez y también La Casa Verde. sí, ya, bueno, y en la calle Tacna ahora, donde era la casa de él, es un chifa, que Ya. Fernando recordará el nombre. El chifa oriental. El Ah, tú famoso lo chifa oriental. sabes, Fernando. Sí, Justamente porque existe hasta ahora. Ah, íbamos a ir a existe hasta comer con el ahora. maestro, pero no pudo ser. Mi plan era ir con el maestro, con Houdini, comer. Y no pudo ser porque tenía clases, varita sea. Mi familia Este Fernando a la vez. Bueno, bueno, pero la anécdota que quiero contar de Vargas Llosa Ujú. es que había un auxiliar que se apellidaba Albán, era un hombre del barrio norte. Me falta el nombre, el apellido era Albán, a quien le decían el diablo. El De puro diablo. gusto, porque el hombre era más pacífico que un santo, ¿ya? El diablo. ¿Y Pero por qué le decían el diablo? Me da curiosidad. bueno, yo creo que les parecía pues era un hombre, digamos, de ¿Cordial? cabello entrecano, serio y riguroso, sí era riguroso, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones ocurría esto en medio de la perplejidad y de la incomodidad de Vargas Llosa, pero no de sus condiscípulos. Vargas Llosa llegaba el último porque vivía más cerca y entraba pues apuradísimo, y entonces era muy engreído en su casa porque vivía con abuelos. O los tíos, Y los abuelos. sí, y ellos le mandaban el desayuno a la portería. Entonces Albán, que era bueno, por lo menos a él alguna vez, pero podía ser otro auxiliar, iba a la clase y le decía, cadete, porque le decían cadete, cadete Vargas Llosa, este, vaya a la portería que le espera su desayuno. Y Vargas Llosa salía pues avergonzado, ¿no? Avergonzado y en medio de la risa de sus contemporáneos, ¿no? De sus colegas, sus compañeros de clase. Ya bueno, esa es la anécdota pequeña, ¿no? Maestro, Y una pregunta, ahí, maestro. Disculpe. Maestro, su papá no le comunicó jamás sobre lo que pasó en el estreno del 52 en la obra de Mario en el Teatro de Variedades. Él estuvo presente cuando se escenificó La huida del Inca, La huida del o Inca, supo de claro. eso, supo de eso. miren, hace poco, pero Sí. yo no lo sabía, Ujú. eh, tengo este dato que me parece que viene de Walter Palacios. Walter Palacios, que después fue un político de izquierda, eh, fue un compañero de Vargas Llosa en el quinto año de secundaria que hizo un papel, creo que de sacerdote en esa obra, Sí. ¿ya? Y él ha dicho a un amigo cercano que la obra se ensayaba en mi casa. Ah, ¿no ve? Y el ¿Y es único, cierto o no? Sí, no lo no. sé, no lo sé, pero lo ha dicho Walter Palacios, que está vivo, ¿no? Que es uno de los actores. Y ¿No? otra cosa que sé de la obra ¿Ya? es que Vargas Llosa guardaba en su cartera, junto con su DNI, digamos, el programa doblado en cuatro decía que eso le daba buena suerte. Ujú. Ah, Bueno, creía en cábalas Cábala, entonces. sí, sí, sí. como García Bueno, Márquez. Ujú. una vez
Y yo creía que Eh, él era muy serio, muy Es realista. serio, no, pero todos somos supersticiosos, pues. eh, Todo Una lo vez, opuesto a García Márquez, yo me imaginaba. no, no, no. García Márquez. Bueno, una vez, yo era presidente de la Academia Peruana de la Lengua y en Madrid hubo una recepción en, en el palacio que se llama de la Zarzuela, de, que es el Palacio Real, ¿no? O uno de los palacios reales. Y entonces ahí recibía el rey anterior, ¿no? Juan Carlos, me Juan parece. Carlos de Borbón, sí. Sí, y la esposa, y estaba Vargas Llosa ahí también, o sea, porque era el más importante literato, digamos, en ese Ujú. momento. Entonces, los 23 presidentes, más alguno más, íbamos en fila india saludando al rey, a la reina y a Vargas Llosa. Bueno, y todo eso terminaba después en un coctelito, pero había que acercarse a unas mesas, ¿no? No, los mozos le alcanzaba la primera y después usted tenía que... Y la verdad que la gente por comida corre, ¿no? Entonces yo procuro no ser así, ¿no? Y entonces, en un momento, la gente se dispersó. Primero rodearon a Vargas Llosa y después se fueron a buscar sus bocaditos. Y Vargas Llosa se quedó solo. En- Entonces yo me acerqué y Ah, conversé con él. Entonces él me dijo esto. ¿Qué tal? Se ponen recuerdos de profesores en Piura, tu padre, etcétera, etcétera. Y después me dice, ¿tú conoces a Yolanda Vilela? Yolanda Negra. Sí la conozco, le quién dije. es Yolanda? Yolanda Vilela era una de las muchachas que había sido actriz Actriz. Sí. en La vida del Inca. Ah, ¿Ya? mira. Pero había otras, otra era unas rojas, me falta el apellido de la tercera. ¿Ya? Entonces le dijo, sí, ¿y está en Piura? Me preguntó. Ya, Yo le dije sí, equivocándome, ¿ya? Porque en realidad ella se había ido ya a Estados Unidos. Le dije, sí, vive en mi barrio. Le dije. ya. Me dice, ¿y tú crees que la puedo visitar? Miércoles. Ah, Eso mira, nomás. picarón, ¿no? Sí, Vargallosa. entonces yo le dije, claro que sí. Recordar. Después se quedó pensando y me dijo, mejor no. Ya tiene 70 años, ya tiene 70 años. Entonces, Picarón, ¿no? El no maestro llegaba más Vargas lejos. Llosa. Ahí se quedaba, ¿no? Sí, no se Sí, acordaba, ya se acordaba del momento. sí, sí. Fernando dice Entonces, que Vargas Llosa, siempre recuerda esta anécdota, que Vargas Llosa conoció el amor. Lo dijo alguna vez, ¿no, Fernando? No, lo dijo el día que estuvo ahí, por la casa, justamente que iban a hacer un museo en San Miguel, el año 2013, que llegó él, justamente ahí dijo, aquí yo conocí el amor, digo, sí, estaba Patricia al costado. Y al costado, y ahí pues entraron, bebieron un coctelito, y al salir fue donde yo le entregué lamentablemente el libro del Celta, pero en copia, pues no sea pirata. No, Y no ahí fue original, pues no y ahí original. donde me dijo, no tengo lapicero. Y pues se fue, ahí se metió en Pero el carro y tenía el chao. lapicero, ¿dónde, Sí, Fernando? tenía ahí, lo tenía ahí, Acá pero no. en el Sí, bolsillo, ¿no? fue, pero por lo vio que era piratita, dijo, no, ya no, este no tenía. no, no estuvo bien eso, pues. Pues sí, no estuvo bien, maestro, yo sé, pues Bueno, me equivoqué, pues, ¿por qué se va a hacer? Pues ahí me equivoqué, pues. Pero acá hay un libro que sí es original, me supongo, ¿no, Fernando? Que voy a compartir en pantalla, Así fue. que los tienes firmado por el maestro Marco Matos. Ah, sí, 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 el maestro fue muy condescendiente conmigo. Fue la primera vez que lo conocí, 2019, me acuerdo, ahí está, la firma real, auténtica del maestro. Y justamente esto lo compré en ese mismo día en que obviamente hubo su presentación. Piura, ¿usted se acordará, maestro? Ahí fue sí me donde acuerdo, lo claro. conocí A Claro, ver, ese primero. libro se editó en pónchalo Piura. bien, Fernando, pónchalo bien. Ah, claro, ahí está el librito maravilloso de Piura. Piura, Recuerdo, Espejismo de Eternidad se llama. claro, este ¿De libro qué que año es ese libro, Fernando? 2019, 2019, 2019. Siete Vientos Editores. Ahí justamente ahí está el maestro, ¿eh? En todo su esplendor el maestro. Todo esplendor el maestro. Ahí está. Gracias, maestro. Lo recuerdo siempre, lo llevo siempre en mi corazón este libro. Me acompaña Sí. siempre, todo cada día, día por día. Bueno, yo lo conocí también en 2019, para serte sincero, Fernando. También ¿Ah, al sí? maestro Marco. Sí, en un recital, ¿no se acuerda, maestro? No, yo me acuerdo que nos hemos conocido, pero tiene que ser un recital. ¿Dónde? En la calle no puede ser porque No, no, fue en Barranca, me parece, en la sí he Plaza de ido. Armas. Ya, sí he ido ahí, sí he ido ahí. Creo que fue organizado por Emilio Paz. No sé si se recuerda al poeta Emilio Sí, Paz. sí, Y sí lo ahí nos recuerdo. conocimos. Sí.
Voces del Colibrí se llamaba, creo que el recital. Ahí nos conocimos, lo saludé, incluso le dije esto en la primera entrevista que tuvimos. Me pareció curioso, anecdótico, que nadie le saludara ni tuviera los aplausos que se merecía por la trayectoria como poeta, no cualquier poeta. Uno Bueno, de los... pero eso siempre ocurre, que hay sitios donde a uno lo conoce y en otros no. Barranca, digamos, no era, ahora ha cambiado un lugar de mucha literatura, ¿no? Y además los poetas siempre son menos conocidos que los novelistas, donde quiera. Así que, más bien yo me sorprendo cuando me saludan en la calle. Me ha pasado con un amigo que es un importante lingüista que se llama Julio Calvo, que estando en Lima, ¿no? Por Ujú. una cara se me acercó uno así con mucha admiración a tomarse fotos. Bueno, ya, algo raro, ¿no? Pero No es raro, maestro, no es cuatro raro años pedirle después una foto. pero 4 años después volvió a pasar en otro sitio. Entonces me dijo, oye, tú eres muy popular. Bueno, ojalá fuera, le dije. No, maestro, aunque esté sonriendo, en realidad no debe ser extraño que le pidan fotos, ¿no, Fernando? Que le pidan Miren, una firma. miren, le cuento esto, que es una anécdota que no es sobre mí, que es sobre Lebrando Pérez, mi amigo. Y Lebrano Pérez había entrado a un café bar en Huancayo, esos que tienen, como antes los chifas, apartados, pero que no tienen cortinas, sino que, Ya, es- sino que la espalda da con la otra banca que está en dirección contraria. Entonces él estaba en un sitio de esos y siente que al costado dos personas están cantando un poema suyo que es muy hermoso, ¿no? Yo sé el comienzo nomás. Manzanita, señorita, mañana nos fugaremos burlando a la autoridad. Así empieza, ¿no? Entonces ellos bonito. estaban cantando y él no pudo evitar acercarse y decir, bueno, esa es mi canción, soy Lebrano Pérez. Entonces uno de ellos le dijo, pruébenos que es usted Lebrando Pérez. Él sacó su DNI y ya se hicieron amigos, pues, ¿no? Pero puede pasar eso. El Flaco Ribeiro también tenía esas anécdotas, ¿no? Que en primer lugar no le gustaba que lo reconozcan, ni le tomen fotos, ni le pidan autógrafo. Pero mucho después, según anécdotas de amigos y cercanos, él buscaba que lo reconozcan, se indignaba cuando entraba a un bar y nadie lo saludaba, nadie le pedía fotos. No sé si sean cierto o no estas anécdotas. No, bueno, como dicen, si no evero, event trovato, si no es verdad, está bien contado. Y también lo conocí en el lugar de la memoria en el Festival de Poesía de Lima, me parece, hace el noveno, el décimo festival. A La- Ribeiro. no, 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 a usted, maestro, usted lo conocí Ah, hace ya, un par ya, de... No, ya, Ribeiro nunca llegué a conocerlo. ya, ya. Falleció en el 94, yo nací en el 96. Imposible conocerlo. Tendría que Ya. viajar al tiempo. No, no. Pero me hubiese gustado conocerlo, eso sí, al Flaco Ribeiro. No, lo conocí también en el Festival de Poesía de Lima, a usted, maestro Marco Matos, Sí, sí, yo estaba ahí, sí. y nos tomamos una foto, me acuerdo, le dije, le presenté a mi familia, a mis padres, y otra vez me quedé sorprendido, o sea, estaba ahí como uno más del público. Yo dije, pero qué raro si nadie se acerca ni le saluda. Era como, espero no hacer una comparación muy exagerada, pero es como que Vargas Llosa va a un cine y nadie lo reconozca, que sería muy extraño. Y dice que le ha pasado algunas veces en el extranjero. Hay anécdotas que cuentan que hasta acá en Lima entraba de incógnito y nadie se daba cuenta de que era Vargas Llosa en ¿Cuál un se le ha cine. pasado? Bueno, él contó una anécdota que no parece inventada, pero yo no sé, de que estaba en un avión y se acerca Una un- azafata, me parece. no, un azafato. ¿Cómo se llama? El azafato tiene otro nombre. Purser, creo, Purser. Aeromoza, Aeromoza será. No, pero era mozo, aeromozo. Aeromoza, entonces será. Sí. Bueno, entonces dice que en la otra parte del avión hay una persona que lo admira mucho y que quisiera hablar con él, ¿no? Viene el otro, hablan un poco, generalidades nada más, y al final le dice,
mucho gusto por haberlo conocido, señor García Márquez. Sí, 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 Puta que sí le viste en varios videos de puta YouTube que y redes dolor, sociales, García. es Sí, graciosísimo. Por sí, un día se convirtió, me parece, en García Márquez, ¿no? En ese momento. sí. Qué miércoles, Y García. maestro Marco Matos, en su caso, por un día, ¿qué poeta, autor le gustaría ser o reemplazar? Reemplazar. Reemplazar, no, a ninguno. No, es reemplazable el maestro Marco, No, por O favor. no, no, fingir ser. no, 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 no me gustaría, no. Pero en el No, caso hipotético que le pasara lo mismo que Vargas Llosa, no, es que lo que pasa es que a mí me ha pasado al revés. como al Ah, revés. cierto. Me contó un amigo que había en Trujillo, ¿no? Este, una persona que iba a los colegios diciendo que era yo. Yo empezaba a hacer, Eso es peor Lo todavía. suplantaron. sí, Suplantación. no, y lo curioso es que leía mis poemas. ¿Ya? En verdad no recitaba otros poemas sino los Y míos. las regalías iba para él y no para usted. No, no, pero no había regalías porque él no tenía libros, sino solamente un ejemplar y lo leía. Es una cosa inexplicable, ¿ya? Claro. ¿Ya? Pero lo curioso es que yo estaba con ese amigo que me había dicho una vez en el parque de Miraflores, en el parque principal de Miraflores, Kennedy, Parque Kennedy. parque donde había algunas veces recitales o iba a ver. Y entonces me dice, mira, ahí está, es el que te ha suplantado en Trujillo, me lo señala. Miércoles. Entonces yo me acerco a ese señor que se fue corriendo. Ya sabía, ya hace Solamente, conciencia, hace conciencia. solamente le vi los talones, ¿no? Se fue, pero a una velocidad, Ya sabía el hombre ese. evidentemente sí, sí era verdad, me parece, Me ¿no? parece que esto encaja para un cuento de Ribeiro, ¿ah? Un cuento del Claro. doble, ¿no? Sí, 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 sí. El hombre. De pronto Fernando lo escribe. A Oh, ver, maestro, qué Fernando. honor, maestro. Más bien, maestro, usted, maestro, ha dejado hermosos poemas acá, o sea, que son para la eternidad. No solo en Digo, ese libro, Fernando, tiene muchos sí, libros buenos, pero sobre este, todo Cuaderno de sí, yo Quejas sé, y Contentamientos, que es un claro, clásico indiscutible. la Caballería de Berenice, Vespertilio, varios, pero hay uno que en especial que me encanta bastante, que es Hay un poema que es formalmente, el más popular, me parece, o que se viraliza bastante en redes, que ah, es Mi Perú. el maestro aquí escribe, dice, enigma, dice, ¿por qué escribo poesía? Dice, no encuentro respuesta cabal a tal enigma. Tal vez tenga que ver la bahía de Paita, con sus intensas luces de luna llena, o la ría del Chira entrando poderosa en el mar querido de Colán en las mañanas del verano, o el yucún del camino que hace cerrar los ojos a los viandantes, o los libros desordenados en todos los rincones de la casa, o la voz de mi padre poniendo orden en lo desconocido, o el rostro de mi madre gemelo de la ternura, o la inclemencia de la gran ciudad de Lima con los forasteros, o la soledad, la magnífica soledad de los desiertos. Pucha, qué hermoso. Ay, Dios mío. ¡Uy, qué Cuando leo esto, hermoso! cuando leo esto, digo, pucha, que para eso usted ha, no sé, en su mente ha sido por un instante Piura, ha llenado su mente de la arena, Es un poema de la muy soledad, del filosófico y a la misterio vez de Piura, sí. muy paisajista también, Así ¿no? es, paisajístico, ¿no? Y a la vez muy contemplativo, muy heredero del haiku, me parece. Tiene algo del haiku, me parece también. Bueno, ya no sé, ya ustedes están discutiendo ahí. Pero yo quiero decirles que literalmente que voy a Piura y muchas veces, no todas las veces, pero recorro los pueblos, sobre todo de Bajo Piura, que los conozco todos, este, a Bernal, La Unión, Chusí, Sechura, este, Narihualá, son, son lugares donde me siento a gusto y bueno, en Piura mismo. eh, y cada vez voy conociendo un poquito más, porque Piura va creciendo, digamos, por todos lados, pero siempre tengo un amigo que me lleva, que me va Y a la diciendo, vez he notado por los relatos de un joven escritor, Tadeo Palacios, también Piura está desapareciendo cierta parte, ¿no? Me parece. pero es normal eso, es normal, pues las ciudades no permanecen iguales, se van modificando. Y eso tiene que ver con el título de mi libro, Ah, que mira, yo pensé esto, pensé, bueno, las generaciones pasan, pero las ciudades quedan. y cambian Y también. cambian, pero también pueden desaparecer, Exacto, sí. ¿ya? Y de ahí viene Piura, espejismo de eternidad. Es un, Parece ca- que, es un canto a la nostalgia, mejor dicho.
No, no, se refiere al futuro más bien, Al porque, futuro. porque parece que es eterna, pero no es eterna. No hay nada eterno hecho por los hombres. Y Puede ser, bueno, bueno, algunas cosas siguen, ¿no? Pero ¿cuántas ciudades han desaparecido? Babilonia desapareció, Nínive desapareció, Alejandría desapareció. Bueno, ¿cuántas otras ciudades? sí. Ya, Bueno, a nos eso no. queda poco tiempo para ya para la tercera parte. Ya, Acá, paramos ahora. sí, aquí Sí, paramos la claro, segunda comparto. parte y venimos con la tercera.